un poco el motivo al que apunto hoy, ¿no? Pongamos un motivo, una razón principal. Pedro termina su segunda carta diciéndole a los creyentes que crezcan en el conocimiento, ¿no? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese crecimiento, ¿no? Hasta que todo, como dice la Escritura, el fin del ministerio de la enseñanza, dice en Efesios mismos, dice Pablo que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, en Proverbios 3 vemos ya una sabiduría que es justamente en donde encontramos ese conocimiento especial, ¿no? No es una sabiduría cualquiera. Vamos a leer Proverbios 3, seguimos leyendo, que se escucha claro. Dice Proverbios 3, 13, vamos a hacerlo obviamente, vamos a acotar la lectura. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El libro de Proverbios es un libro escrito de una manera poética, o sea que muchas veces vemos que dice lo mismo de dos maneras. La sabiduría y la inteligencia están puestos en paralelo. Así como yo dijera el camino y la senda, la luz y el resplandor. Entonces, este hombre bienaventurado es el que halla la sabiduría. Ya anuncia Proverbios 3. Y obtiene la inteligencia. Dice, porque su ganancia, su rédito, el resultado de eso es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. O sea que esta sabiduría es una sabiduría que hay que buscarla, ¿no? Bienaventurado el que la haya. Entonces, en eso, justamente hoy leyó Luján, ¿no? Del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Viene acá del mismo libro de Proverbios. Seguimos hasta ahí un poquito más, en pasaje hasta terminar el 18, dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. O sea que vemos acá que esa sabiduría tiene, está personificada, ¿no? Una mano, su mano derecha, tiene largura de días, o sea, tiempo, te otorga vida, te extiende. Y en su izquierda, riquezas y honra. O sea que tiene todos los beneficios que uno pueda imaginar. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. O sea que hay en esa sabiduría un deleite y una paz también especiales. Dice el 18, el versículo 18 dice, ella, hablando de la sabiduría, es árbol de vida a lo que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. O sea que no solo hay que hallarla, sino que, no, fíjense la bienaventuranza que comienza, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Y el 18 dice, y bienaventurados son los que la retienen. Algunas personas pasan de largo, ¿no? Van a la iglesia, encuentran que en la iglesia se habla la palabra de Dios, que se da el mensaje de salvación, de vida eterna, pero después, si te vi, no me acuerdo. Y eso no es recibir el consejo completo, abrazar la sabiduría, retenerla y dar fruto con perseverancia, como dice el Señor, por ejemplo, en la palabra del sembrador, ¿no? La parábola que dice, la semilla que cae en buena tierra, esos son los que escuchan la palabra, la comprenden y dan fruto con perseverancia, continúan en ese camino. Entonces, esta es la sabiduría.
Todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. No hay nada que se compare a la sabiduría. ¿No? Pero entonces, ¿qué esa sabiduría te está diciendo? Primero, que esa sabiduría tiene largura de días y riquezas y honra. Pero no solo eso, sino que ella misma es incomparable. No hay nada en la creación que se le pueda comparar. Esa sabiduría es un poco, si uno sigue leyendo, es la sabiduría que encontramos en Cristo, en el Señor. Vamos a leer, vamos a avanzar un poquito y vamos a ir ahí el siguiente capítulo, en el Proverbios 4, a partir del 9, fíjense cómo dice, del 4 al 9, perdón, 4, 4 al 9. Voy a leer algunos versículos de Proverbios 4. Dice: y el que me enseñaba y me decía, ¿no? Hablando del padre que le enseña al hijo, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Acá está hablando de la importancia suprema que tiene la sabiduría. Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Razones, la explicación de las cosas, comprender, ¿no? Las razones. ¿Cuál va a ser el resultado de buscar la inteligencia, de la sabiduría? Va a ser vida. Ella es vida. Árbol de vida, para lo que es de ella, echan mano. Perfecto. ¿Qué tipo de vida? Una vida espiritual. Una vida, como dice el Salmo de David, el Salmo 51, en lo secreto me has hecho oír. La cantábamos muchas veces. En lo secreto me has hecho oír sabiduría. Una sabiduría que no te la van a enseñar en la escuela primaria, no la saben en los terciarios, no la conocen en las universidades, porque tiene que ver con algo más profundo, que es la vida eterna. Cuando Juan escribe su carta dice: la vida eterna les testificamos, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida. Entonces, si uno va después en Proverbios 8, dice: yo la sabiduría, ¿no? Habito con la cordura, con el consejo, mío es el poder, por mí reinan los reyes, por mí gobiernan y juzgan, ¿no? los poderosos. Yo soy el que da. Y yo estaba en el principio, eternamente tuve principado, y estaba con Dios desde el principio, ¿no? Cuando Él trazaba sobre la faz del abismo, el círculo, yo estaba con Él. Entonces, esa sabiduría, esa es la que apunta, porque fíjense que esto guarda mis mandamientos, que dice Proverbio 4, dice, adquiere sabiduría. O sea, procurarla. Sean llenos, dice, del Espíritu, dice la palabra. ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Leyendo la palabra, con cánticos espirituales, con gratitud entre nosotros, enseñándonos. Es la palabra de Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su Espíritu inspiró a los escritores para que nosotros recibiéramos una palabra guiada por Dios. No una palabra que salió de la idea de los hombres, sino que está todo preparado, ¿no? Desde la antigüedad. Después dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea que no hay que olvidar ni dejarlo de lado. No la dejes, dice el versículo 6, estamos repasando el capítulo 4, ¿no? Ámala. Fíjense lo que dice la sabiduría. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Amarla, sabiduría.
Es una admiración por esa sabiduría. Admiro a alguien. Por eso digo, esta sabiduría apunta a Jesucristo porque es más profunda que la mera sabiduría como algo abstracto, ¿no? La filosofía es el amor por la sabiduría. Los filósofos griegos tenían muy buena sabiduría, terrenal, pero no conocían a aquel que es la vida eterna, ¿no? Que cuando Juan dice, la vida se nos manifestó y les damos a conocer, la vimos nosotros mismos y la palpamos. Entonces, esa sabiduría es la que uno la ama. Dice el versículo 8, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces hay una idea, hay un pensamiento detrás de estas palabras que es una relación íntima con esa sabiduría, con ese conocimiento, esa inteligencia. Es hermoso. Ahora, fíjense, después dice, retén el consejo, dice el versículo 13, ahí mismo 4:13, porque eso es tu vida. O sea, te está diciendo, este consejo es que vos ames, retengas, nunca te apartes, abraces, ames, engrandezcas a la sabiduría. Eso es tu vida. Eso es tu vida. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Dice, ¿quién es la sabiduría que tiene en su mano izquierda honra y riquezas? La ganancia, el Señor viene con pago y retribución, el Señor mismo da, ¿no? Y cuida y preserva la vida de sus siervos. Por eso esa comunión íntima del Señor es para los que le aman, y a ellos hará conocer su pacto. ¿No? Sobre ti he puesto mis ojos, dice el Salmo, y te enseñaré por el camino que debes andar. El Señor se manifiesta personalmente, ¿no? Dios, el Padre, a través de su Hijo, nos da la posibilidad de conocerlo. Y en esa intimidad hallamos esta sabiduría oculta. ¿Por qué oculta? Oculta a los ojos del mundo. La gente cree y cree más o menos a veces. El versículo 18 del Proverbio 4, quiero que enfoquemos eso. Dice, porque habla del contraste con los malos, con los impíos. Y el versículo 18 dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora. O sea, la aurora, ¿saben qué es? El amanecer, el alba. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando va en aumento, ¿qué significa? Voy viendo cada vez más claramente. Cada vez veo mejor. Cuando el día está perfecto, veo totalmente. Y esta idea de tener la sabiduría y de adquirirla y de engrandecerla y amarla, tiene que ver con este camino. Nosotros comenzamos un día, ¿no? Como dijo Seba hoy, el Señor vino a nuestra vida una vez. Una vez toma uno conciencia de que Dios me alcanzó, me buscó, ¿no? El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces ahí uno toma conciencia de que está siendo llamado por tu nombre. Dios mismo nos llama, ¿no? Entonces la luz de los justos es como el camino, ¿no? Es como la luz de la aurora, que va en aumento. Se supone que tenemos que ver más claramente con el caminar de la vida cristiana hasta que todos lleguemos, la senda, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Para que todos a una demos gloria a Dios
por Jesucristo, pero lo importante es que, ¿saben en dónde está la unidad del amor? Unidos en amor cuando amamos a Jesucristo. El Señor llegó a decir, el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Se lo dice a sus discípulos. Cuando Él dice, ahora han aborrecido a mí y a mi Padre, le dice a los fariseos. Hay una relación directa. Rechazarlo a Jesús es rechazar a Dios. Amar a Jesús es amar a Dios, que a través de Jesús se hace manifiesto, ¿no? Ahora vamos a avanzar en eso, porque esto lo vemos, bueno, Colosenses, Pablo dice, ¿no? Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, y después agrega de creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, obviamente, es digamos, multiforme, ¿no? Sebastián compartió los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, los mandamientos en el Nuevo, cómo esos mandamientos son nuestra guía, nuestra seguridad, ¿no? Si vos sabés que estás haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos, no es tan difícil, la tenés ahí, escrita. Ahora, 2 de Pedro 1:19. ¿Quién lo lee? Si lo tienen ahí, 2 de Pedro 1:19. O sea, esta introducción, esta idea, ¿cuál es? Tenemos el llamado a recibir la sabiduría, ¿no? A ser bienaventurado, hallando la sabiduría, hallarla, y una vez que la encontraste, amala, engrandecela, abrazala, retenela. Y ese retener, ¿no? Obviamente porque es tu vida, dice. Eso es tu vida, dice el consejo. Y después habla de la luz, de la senda, de ese camino, que es como la luz de la aurora. O sea, que hay va en aumento. Va en aumento más que nada ese conocimiento, ese ver hacia a dónde estamos yendo, en quién hemos creído, ¿no? El amor de Dios que excede a todo conocimiento, la profundidad, la anchura, la altura, bueno, todo eso es parte de ese camino que va siendo cada vez más claro. Vemos cada vez más allá. ¿Sí, Graciela? Sí, tal cual. Sí, sí. Amén. Capaz que no se escuchó ya atrás del todo, pero bueno, la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, ¿no? Pacífica, amable, benigna. Y es esa pureza, ¿no? Cuando Pablo dice, porque los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Dios, a Cristo, perdón. Entonces ahí hay ese amor puro, no tiene incertidumbre, no tiene hipocresía, es directo. El Señor me amó y se dio a sí mismo por mí, dice Pablo. Esa convicción, obviamente, absoluta que tenía Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia, digamos, consentía el asesinato de cristianos, los hacía blasfemar. Él, que fue recibido, ¿no?, por el Señor, que tuvo misericordia de mí, dice, y me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio, bueno, ahí estaba el apóstol
dando gloria, ¿no? Reconociendo al Señor. Y el apóstol Pedro, cuando escribe, dijimos, en la segunda carta, dice algo muy, muy importante también, que dice, habla de la escritura, de la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Dice que los santos hombres de Dios habían hablado, inspirados por el Espíritu Santo, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La luz, la senda de los justos, es como la luz de la aurora. Acá les está escribiendo a creyentes, a justos, no a gente impía que rechaza. Está diciendo, tenemos la Biblia, en ese caso era el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Para qué? Dice, ¿no? Porque ahí está el punto. Tiene un fin esa exhortación del apóstol. Dice, hasta que el día esclarezca. O sea, el día se haga claro para nosotros. Ya no veamos por sombras, ya no veamos oscuramente, con figuras del Antiguo Testamento que hablaban del templo, que hablaban del lugar santísimo, ¿no? Sino que lo veamos con mayor claridad. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana, hermanos y hermanas? Señor Jesucristo. Hasta que lo podamos ver, todos, ¿no? Digamos, porque el Señor decía, ¿ahora creen? ¿Qué creen? ¿Cómo creen? ¿Cómo vamos a creer si estás haciendo las cosas así? ¿Qué hay que creer, Señor? Había esa cuestión de, ahora sabemos, ahora hablas claramente, dice en un momento, dice, y hemos creído que has salido de Dios, dice, ¿no? Esa cuestión de esa vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, esa gloria. Fíjense que esto tiene que ver con este ministerio que tenía el apóstol Pablo, porque cuando decía hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, era todo un largo camino, ¿no? No es que, ay, sí, yo ya sé todo. No, y aún cuando, siempre aclaramos el punto de decir, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Uno puede, Pablo mismo decía, para que no me envaneciera a causa de las visiones, me mandó un mensajero de Satanás, para que me abofeteare. No, para que no me exaltara sobremanera, dice Pablo. O sea que se había ido un poco, ¿no? Entonces, uno ve esas personas que agarran la Biblia y leen la Biblia y ya condenaron a medio mundo, hicieron un desastre. Confieso que también he sido parte de cuando uno empieza, no, es más de condenar, de tener la Escritura. El amor edifica en el sentido de si el amor es primeramente, ¿no? Alguien que no busca lo suyo, es humilde, trata de hacer el bien. No sé, no, o sea que el conocimiento está bien, pero no, siguiendo la verdad en amor, como que es un conjunto de cosas. Ahora, Pablo a los Colosenses en la carta, en el capítulo 2, miren lo que dice, versículo 1 al 3 voy a leer, de Colosenses. Seguimos planteando el lucero de la mañana, ¿no? Que salga en nuestros corazones. Dice, Pablo le dice a los colosenses creyentes, dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor,
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que esa sabiduría que hablábamos del Proverbio 3, están escondidos en Cristo. Bueno, después sigue, pero sigue Pablo acá, habla de que se goza del buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, dice el 6, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. O sea, ¿de qué manera recibiste a Jesucristo? ¿De una manera relacional viva, en donde Él, estás consciente de que Él vive, que Él te amó, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó, que intercede ante el Padre por vos, que vos sos fortalecido, ¿no? Dice Pablo, me fortaleció el Señor. Fortalece tener el Señor en el poder de su fuerza. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿No? Dice, lo recibiste a Él, tienen su fe puesta en Él, ¿no? Anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no la sabiduría de Dios, no la sabiduría que está en la palabra profética más segura, sino del mundo, ¿no? Y no según Cristo. Porque en Él, versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, estamos completos en Él. Él es nuestra cabeza. En el sentido de que Él es nuestra autoridad. Él cuida de nosotros. Dice que la iglesia es su cuerpo. O sea que Cristo cuida a sus ovejas. De una manera especial, particular y real. Real significa, ¿no? Cuando dice en Hebreos 12, que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, ¿por qué dice que es azotado todo aquel que recibe por hijo? Porque es disciplinado. ¿Para qué es disciplinado? Para que participemos de su santidad. ¿Qué es la santidad? Es el carácter de Dios. ¿Quién mostró el carácter de Dios en persona? Cuando dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿No? Dice Pablo, ¿cómo imito a Dios? Bueno, vemos los tratos de Dios con el mundo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue? ¿No? Y el Señor dice, vuestro Padre que es perfecto, hace salir su sol sobre justos e injustos, y hace llover sobre justos e injustos, y da todo el mundo. No lo saca del mundo a la gente que hoy no paga los impuestos. Estamos todos y seguimos vivos por la misericordia de Dios, que es para todos. Pero el Señor, en su persona, mostró esa misericordia, ese perdón, ese dar al otro, ese carácter también santo, ¿no? Porque no fue hallado pecado en su boca. Ni hubo engaño en su boca, dice, no habló engaño, ni mentira, ni hubo pecado en él. Cuando él decía, ¿quién me redarguye de pecado?, decía el Señor. Nadie podía decir nada. Entonces, esas cosas vemos, esa santidad. Cuando nosotros nos acercamos ¿por qué la gente no quiere venir a la luz? ¿No? Cuando dice, y esta es la condenación del mundo, dice Juan. Que la luz, que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Las tinieblas, no la luz de la aurora. Las tinieblas. ¿Por qué? Porque no querían venir a la luz, lo mismo que hoy. ¿Por qué la gente no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué no quiere ir a la Biblia? Porque no quiere que le digan cómo tiene que vivir. Porque no le quiere decir que, no quiere escucharle decir a otro que está equivocado. Que está equivocado. ¿No? Entonces le dice, no quieren venir a la luz para que sus obras, o sea, su vida, no sean reprendidas.
Para que Dios no te diga, estás desaprobado en esto, en esto, en esto y en esto. ¿No te gusta? Esa es la triste verdad. Por eso dice, pero que todos aquellos que vienen a la luz reconocen que están haciendo lo que Dios desea que hagamos, que vayamos a Cristo. Y no solo ir a Cristo para, ¿no? Como dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No solamente para que nos perdone, también dice, aprendan a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso ahí viene la parte de los cristianos que parecen cristianos y los cristianos que son cristianos, ¿no? La persona que... No, che, pero este no es cristiano. ¿Cómo es que a todo no puede pasar? Obviamente seguimos, como dice Pablo, militamos en la carne, seguimos fallando muchas veces y en un montón de cosas. Pero es una realidad que dice que esa disciplina produce, después al principio es tristeza produce. ¿Por qué es tristeza? Porque me incomoda, porque si termino una relación que no era la correcta, lloro, porque si Dios me aparta de alguien, me siento mal, porque si tengo que dejar un vicio, me agarra el bajón, porque si tengo que dejar cualquier cosa que me está podando el Señor, me va a hacer aflicción para la carne, pero dice que después da fruto apacible de justicia. O sea que, en definitiva, esa luz de la aurora va en aumento tanto en conocimiento del Señor como en la vida que yo llevo, agradándole, dice, en todo. ¿Tenemos 5 minutos más? Ahora vamos a Romanos. Bueno, en Romanos y Colosenses hay dos cosas que tienen que ver con esto. Entonces dijimos, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones y veamos. Y quiero que veamos esta cuestión de que la palabra profética que apunta, ¿a quién da? Dice, las escrituras de quién daban testimonio según Jesús. De mí, dice el Señor. Ustedes creen que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo dice algo interesantísimo en 2 Corintios 4 con respecto a esta revelación, a este conocimiento que es justamente, fíjense, 4.1, voy a leer 2 Corintios 4 en adelante, 1 en adelante, lo leo, si no se entiende o si ya se perdieron, me avisan. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio de la palabra de reconciliación, de salvación, de la redención, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, esta palabra profética segura, la que nosotros tenemos que estar, ¿no? Dice que Pablo decía, no diciendo nada fuera de lo que estaba escrito. Ese era el respaldo de su mensaje. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea que el mensaje es expuesto a toda persona, sin adulterarlo, sin modificarlo, ¿no? Por la manifestación de la verdad, la palabra de verdad. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, no está todavía, no se alumbra ahí, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, ¿no?, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no?, la gente que no cree este mensaje, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, por amor de Jesús. Porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Entonces, bienaventurado aquel que haya la sabiduría. Entonces, ¿cuánto valor le damos a nuestra fe como vínculo constante, ¿no? Vivo y continuado por la senda que me lleva a Jesús? ¿Entienden? Porque si leemos Proverbio 8, que está... Yo les recomiendo leer el libro de Proverbios, el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los capítulos, pero en especial leer del 1 al 8 relacionándolos, porque va relacionándolos, ¿no? Habla de la sabiduría, y después la sabiduría en el capítulo 8 habla en términos personales, ¿no? Dice, yo la sabiduría. Y ese capítulo 8 dice algo muy interesante al final. Y dice, 8:34, voy a leer los últimos 3 versículos. Dice, bienaventurado, otra vez, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿No? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Ahora es bienaventurado el que la escucha a esa sabiduría. Velando a mis puertas cada día. ¿No? Velando a mis puertas, a ver, esperando que salga. Aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esto, si uno va a Juan y dice, el que rehúsa creer en el nombre de Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces eso es el valor supremo de Jesucristo, que ya no hay más excusas, hermano. ¿Saben lo que es no tener excusa? Vamos a leerlo en Isaías, y ahí terminamos. Esta cuestión de cómo, yo les digo, Isaías 44:8 dice, fuera de mí, ¿no? Dios dice, fuera de mí, no hay nada. No hay quien salve. Leímos Colosenses que en Cristo, en Él y en Él. No hay nada fuera para hacer. Ahora, Isaías 48, y esto tiene especial conexión con el guardar los mandamientos. Porque ¿de qué nos sirve decir Señor, Señor y no hacer lo que Él nos dice? No nos sirve de nada. Entonces ahí está el punto. Después si se anotan, en la segunda carta a los tesalonicenses, justamente Pablo habla de eso, de que va a venir el Señor a ser admirado por los que creyeron y a juzgar. Entonces nosotros, lo mismo que en la carta de Pedro, dice, procuren ser asados por Él irreprensibles, sin mancha, en paz. ¿No? Entonces, si yo estoy teniendo esa relación, ¿realmente creí en el Señor? ¿En su bondad? ¿En su poder? ¿En que Él viene a salvar, a pagar, a retribuir lo que hicimos por Él? Sea darle un vaso de agua a un profeta, darle ayuda al necesitado, cantar una alabanza, orar, visitar a los enfermos, lo que fuere. El Señor ve. Dice Isaías 48, del
3. Dice, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciasteis, ¿no lo anunciarán ustedes? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Sabía que iba a ser desleal, está hablando Dios a su pueblo, a todos, a la raza humana, se le puede aplicar, lo que se le aplica a Israel se le aplica a todo el ser humano. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo lo hice, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Sigue hablando. Hay algo que quiero por lo menos cerrar mostrando que la gloria, ¿no? El evangelio de la gloria de Cristo, ¿no? Es ver la gloria de Dios manifestada en Él. ¿Y por qué? Fíjense Romanos 11, 32. ¿Qué dice? Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, para que toda boca se cierre, ¿no? Como dice Romanos, y toda persona quede sometida al juicio de Dios. Ahora, ¿quién es el único que obedeció? El único que tiene, ¿no? Dice, todo el juicio lo dio al Hijo, por cuanto es Hijo del hombre. ¿Quién tiene derecho ganado para juzgar? Para decir, yo sé lo que es ser humano. Yo sé qué es cargar con cansancio, cargar con opresión, con necesidad, con pérdidas, con incomprensión. ¿No? Dice, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahí esas cosas tienen que ver para admirar la gloria de su santidad. ¿Qué significa la santidad de Cristo? Que Él es unigénito del Padre. Es diferente a todos. Mi Padre, vuestro Padre. Mi Dios y vuestro Dios. Subo a mi Padre. Yo soy de arriba, del cielo, dijo el Señor. Ustedes son de abajo. ¿No? El de arriba de las cosas celestiales habla. Entonces, tenemos que entender que nuestra relación con Cristo tiene que ser ese oír al Señor y tú amas la verdad en lo íntimo, ¿no? En lo secreto me has hecho oír sabiduría. Tener esa relación con el Señor es la que le permitía a Pablo decir, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. El Señor me fortaleció. Todos me dejaron, pero el Señor estaba conmigo, dice, ¿no?
en su juicio. Entonces, la necesidad de conocer al obispo y pastor de nuestras almas. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, agradó a Dios que en él habitara toda plenitud. Todo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Entonces, Él tiene todo. Todo. Todo le pertenece. Dice, porque todo lo tuyo, Padre, es mío y lo mío tuyo. Entonces, en esa comunión, ¿no? Nuestra comunión verdadera es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Esa comunión tiene que ver con andar en luz, con caminar en la verdad, con tener amor unos con otros, perdonarnos. Esa es la relación, pero siempre teniendo presente que el Señor Jesucristo murió para ser Señor de todos, de los que viven como de los que mueren. Él es el Señor, ¿no? Esa relación para fortalecerla y para confiar, ¿no? Porque uno dice, ¿quién es mi Salvador? ¿Quién es mi Salvador? ¿Cómo es mi Salvador? ¿Cómo es mi Señor? ¿Se entiende? Porque cuando Él venga, ¿no? Si leemos en Tesalonicenses, dice, Él va a venir en llama de fuego, en poder, para juzgar y para ser admirado. Por eso dice, ante mí se doblará toda rodilla, ¿no? Dice Juan, aún no somos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos como Él es. Porque era muy distinto el Señor cuando vino, se les presentó, que cuando la visión de Juan en Apocalipsis, que vio, caí como muerto. ¿Por qué cayó como muerto Juan en la visión? Porque el Señor estaba en la gloria, no había descendido, estaba en la gloria. Y cuando Juan fue llevado, dice, caí como muerto, pero Él puso su mano sobre mí y dice, no temas. Yo soy que vivo y estuve muerto, ¿no? O sea que no tenemos que temer, porque para eso el Señor ya nos salvó. Así que bueno, hermanos, esto es un poco un llamado a considerar la sabiduría, a profundizar en esa sabiduría y a entender que la senda de los justos, de los creyentes, va en aumento. No es que si bueno, ya pasé 10 años, 20 años y no, sigue. Seguimos viendo, seguimos conociendo, seguimos escudriñando y seguimos esperando que el Señor vuelva y el Señor mismo en ese día, cada uno dice, recibirá su alabanza de Dios. Por eso dice, en otro pasaje, ¿no? Cuando dice, para que el Dios, Padre y nuestro Señor Jesucristo los encaminen, ¿no? Y la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo los une. Fíjense que Pablo los une, no los separa, por eso hay mucho para entender, pero la confianza que tenemos que tener en el Señor es esa, es saber que el Señor está con nosotros, presente. El Señor está viendo nuestra conducta. Así que hermano, eso es todo.